Hola, tenemos un Dios de situaciones, circunstancias y escenarios totalmente imposibles. Solo nos basta con presenciar la vida de Jesús para vivenciarlo y comprenderlo. Él vivió escenas desde las más normales y cotidianas hasta las más extrañas y milagrosas, siendo un protagonista y hacedor justamente de bellos milagros. Les invito a que podamos revisar algunos de los milagros de la Biblia para hacer parte de nuestro ser ese poder de Dios que cambia y reforma la vida de las personas. Acompáñanos junto al pastor Andrés Dinamarca. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo por siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo por siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo por siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.
Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a esta nuestra casa. Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, sembrando esperanza a través de Tiempo de Paz. Hemos estado abriendo la palabra de Dios a partir de una serie que hemos titulado Milagros y que esperamos que tú estés disfrutando, así como nosotros, al desarrollar el estudio de la palabra de Dios, en particular en milagros que hablan del poder divino obrando en la vida humana. Bienvenido a un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Como siempre lo hacemos antes de abrir la Biblia y de expresar un mensaje que confiamos va a traer bendición a tu vida, queremos orar y pedir que donde quiera estés, el Espíritu Santo pueda guiarte y también a nosotros en el estudio de esta carta de amor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque estás con nosotros. Gracias porque en tu amor tú nos permites, Señor, abrir la Biblia y encontrar mensajes que reavivan el corazón humano cuando pareciera que está cayendo al piso. Gracias porque tú nos ayudas a entender que más allá de las circunstancias, tú eres un Dios poderoso que rompe con aquellos obstáculos, rompes con aquellas limitantes humanas y nos hace llegar a entender que eres un Dios capaz de transformar en realidad aquello que nosotros pensamos imposible o inalcanzable. Ayúdanos a confiar en ti y a entender tu palabra a través de la dirección del Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Bendice a cada amigo. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios para el día de hoy está expresada en el libro de Lucas. Lucas capítulo número 7, un milagro maravilloso. Yo no sé si alguna vez tú has escuchado hablar de la oración intercesora. ¿Qué es interceder? ¿Qué es una oración intercesora? Es muy simple. Es tomarte el tiempo de clamar a Dios para pedir bendición en otra persona, que indudablemente no eres tú. Es orar para pedir por un amigo, pedir por un familiar, pedir por un jefe, pedir por un primo. Es pedirle a Dios que por misericordia y por amor pueda actuar en la vida de alguien que a ti te preocupa, que a ti te interesa. Ahora, lo extraño del milagro que vamos a estudiar en el día de hoy es que resulta que hay un jefe que está orando por un empleado. Hay un señor que está orando por su siervo. Pero no voy a seguir hablando. Vamos a leer para que puedas descubrir lo que expresa Lucas al hablar sobre este milagro. Lucas capítulo 7, versículo 1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora tengo una pregunta para ti bien interesante y que tal vez te va a sacar algún tipo de sonrisita. No sé si sarcástica, irónica, doliente, pero te va a causar alguna extrañeza esta pregunta. ¿Tú crees que tu jefe oraría por ti? Si tú estuvieras enfermo, ¿tú crees que tu jefa clamaría a Dios por ti?
Yo también me hago la pregunta. Yo espero y creo que mis jefes orarían por mí, son hombres de fe. Pero probablemente en el caso tuyo no tienes esa misma experiencia. Lo que sí sé es que en el caso del milagro registrado en Lucas 7, hay un centurión romano. Un centurión romano era alguien que tenía a cargo un grupo de 100 soldados. Dentro de la jerarquía del gobierno romano había sido puesto sobre él autoridad para trabajar sobre 100 soldados. Era un hombre importante, tenía un buen sueldo, tenía una buena posición social, pero además no te olvides cuál era el entorno bajo el cual había crecido este centurión romano. En la mentalidad del Imperio Romano no existía la imagen o la figura de este Dios de poder al cual todos queremos conocer. No existía una comprensión de un Dios de bondad o de misericordia, mucho menos una espera de un Mesías. Más bien era un tormento para algunos de ellos que los judíos estuvieran esperando a un Mesías. Sin embargo, este centurión, aunque creció en medio de un marco cultural diferente, aunque en su familia no estaban preocupados en mostrarles el amor de este Dios de misericordia, él empezó a darse cuenta, empezó a escuchar historias, empezó a ver testimonios que le hicieron plantearse la posibilidad de que Jesús ciertamente fuera un maestro, fuera un ser con potestad divina, y fuese alguien que pudiera preocuparse por su vida y en este caso por la vida de su siervo. Ahora, si tú te fijas, el centurión tiene una manera de trabajar con Jesús. Él está sufriendo y está sufriendo porque su siervo, a quien él amaba, a quien él quería, a quien él estimaba, estaba a punto de morir. Mira el valor que tiene ser un buen empleado. Yo no sé si tú disfrutas tu trabajo. Yo no sé si tú te alegras cuando llegas a tu trabajo y sales del trabajo contento porque has desarrollado algo que te guste. Ojalá que lo que trabajes sea algo que te guste. Si no te gusta, pídele a Dios que te ayude a enamorarte de esa labor o bien que te ponga en un espacio donde tu corazón se sienta satisfecho de desarrollar una función en la cual tú te sientas útil y que no sea simplemente un lugar para obtener un salario, obtener un sueldo y así poder comprar cosas materiales o sustentar a tu familia. Este siervo disfrutaba su trabajo probablemente. Era un siervo que no tenía mayores libertades. Debía respeto y obediencia a su Señor, pero se había ganado la estima. Probablemente era alguien responsable, probablemente era alguien que estaba dispuesto en toda circunstancia, probablemente era alguien que no tenía mayor lucha o diferencia en cuanto a las órdenes que le eran encomendadas y lo hacía con un buen ánimo. Siempre vas a recibir bendiciones cuando tú seas un buen empleado. Siempre vas a recibir un buen trato o habitualmente vas a recibir un buen trato cuando seas un empleado responsable, cuando des un pasito más que lo que dan tus compañeros, cuando estés dispuesto a hacer un poquito más de lo que es lo base, cuando tú te dignas y te decides a hacer algo más que la media, tú empiezas a marcar la diferencia. Y Dios te hizo no para que seas cola, te hizo para que seas cabeza. Y eso involucra que donde quiera tú estés, tienes que luchar por ser el mejor, no para tu vanagloria. Tienes que luchar por ser el mejor para la honra y la gloria de Dios. Cuando te pregunten por qué tú eres un empleado tan diferente, tú tienes que decir, porque Cristo vive en mi corazón. Y este siervo trabajaba de maneras diferentes, obraba de maneras diferentes, era responsable de una manera diferente y ahora estaba doliente. No tenía una fiebre cualquiera, no tenía un dolor cualquiera. Lo más probable es que sufría algo similar a la fiebre reumática. Eran dolores increíbles, eran